La historia detrás de una ilusión. Capítulo 2. Por el momento, han pasado casi 8 años después de aquel suceso. Hoy iré a una entrevista de trabajo. Mis padres ya me sueñan en casa, dando vueltas, leyendo libros y estudiando otros más. Mis hermanas afortunadamente aún van al colegio. No tienen que preocuparse por buscar trabajo, debido a que son menores. Ambas estudian la secundaria y son muy buenas en algunas materias, tan opuestas que me alegra tenerlas como familia. Annie tiene 15 años y Patty tiene 13. Ahora, después de las penas y de las lágrimas, he madurado mi forma de ver la vida. He sido fuerte y escribo esta historia que tuvo quizás, para mí, un final feliz. Era febrero, a principios. Estaba cerca mi cumpleaños y solicité una entrevista en una planta donde fabricaban colorantes. Siempre había sido la dotada de la familia, por decirlo así. Cualquiera que fuese mi carrera, mis padres esperaban que no abandonase mi sueño de ser escritora. Era un ingeniero poco común, un ingeniero al que se le daban las artes, ya que escribo desde los 14 años y estaba previsto, creo yo, que a pesar de ser ingeniero, Dios me había proporcionado un don que nunca he rechazado, en el cual, además de tener mucho conocimiento de lo que se escribe, también tienes que tener diversos entretenimientos como leer, estudiar y comprender la extraña naturaleza humana. Es muy bello cuando alguien sabe qué escribir para ayudar a otras personas. Algunos escritores sirven de consuelo a las almas perdidas, o cuando esperas que alguien te diga cosas bellas de cómo sentirlas y admirarlas. La entrevista en la planta era a las 10 de la mañana de un 4 de febrero del 2000. Iba con buen tiempo debido a que resultaba localizarse un tanto lejos. Otro estado, por supuesto, pero conocía el rumbo y sabía que preguntando se llegaba a Roma. Así que llegué un poco temprano, a mi parecer. Mis nervios no me ayudaban mucho. La entrevista que tendría me ponía a observar todo para distraerme. Pensaba que para él solo era una persona más, mientras que para mí era una incansable angustia que llevaba un par de meses necesitándola por mucho tiempo, algo que llenara mi cabeza de momentos. Necesitaba no pensar en lo que hubiera estado viviendo, aquí y ahora. La planta buscaba un auxiliar de laboratorio de color y una persona que apoyara con cuestiones administrativas. No veía a nadie más, pues estaba concentrada en lo que contestaría, debido a que hablar en público me disgustaba tanto como los terremotos, pues me ocasionan una crisis de nervios igualadas un tanto a los de antes de un examen. Mientras me conducían y acomodaban en una oficina, pensaba que tenía bastante tiempo que no buscaba trabajo. Quizás podría decir que era el primero, pero no podría ser verdad. Además, era demasiado tarde para que saliera corriendo. El que iba a ser mi jefe ya tenía en su poder mi currículum. No había vuelta atrás. Me preguntaba si me aceptaría o no. Simplemente quería conocerme y enseñarme lo que sabía o iba a plagiar proyectos, algo que me disgustaba un tanto. Un rato después me condujeron a otra oficina, pero el jefe del departamento no se encontraba allí tampoco. Ahí me enteré que su nombre era Terrius. Charlie, el ingeniero de desarrollo, fue el que me atendía en su lugar. Charlie ubicó a Terrius por la radio y le comentó que iba en camino a su oficina. Después se excusó un momento mientras esperaba en aquella fría oficina. Dylan, el supervisor del primer turno, realizaba unos cálculos para ajustar el producto en línea. Para tranquilizar mi estado de ánimo, inspeccionaba el lugar. Era una oficina bastante sobria y muy sencilla. De hecho, siempre lo fue. Toda estaba pintada de blanco y tenía las puertas grises. Los muebles eran escasos, había apenas 2 sillas, 2 mesas y un escritorio de uso medio. En una de las mesas al lado derecho se encontraba colocado un espectrofotómetro, estándares de colorantes sobre la mesa en forma de hilos.
En la mesa de enfrente una computadora y algunos folders con registros e hilos acabados de traer del área de producción. En el escritorio se encontraban revueltas papeletas a medio llenar. Charlie entró minutos después, indicándome que debía seguirlo. Me había fijado que algunas miradas estaban puestas en mi persona. Claro estaba que mis nervios no eran los mejores, así que no presté la menor atención. Debía estar concentrada, si no alguna barbaridad podría decir en la dichosa entrevista. Minutos después me indicó por dónde tenía que subir, y al mismo tiempo me señaló la oficina principal. Afuera del laboratorio se encontraba una máquina prototipo para extruir hilo de color de prueba exclusivamente. Enseguida, unas escaleras que conducían a la parte superior del laboratorio. Cuando llegué allí, me topé con otra máquina de extrusión y después un pasillo central, rodeado de oficinas y al fondo de este un pequeño almacén. Solo había observado la composición de la parte de arriba debido a que mi mente la ocupaban varias disertaciones. Pensaba en qué me preguntaría primero. Era obvio que al haberme titulado, las prácticas profesionales no fueron de mayor importancia. Era un cuadro menos que llenar, mientras que me dirigía a la oficina principal. Por el membrete de su puerta supe que Terrius también era ingeniero, como todos los que habían ahí. Por supuesto, la mayoría lo eran. Toqué la puerta y me indicó que debía seguir adelante. Después me hizo una seña para sentarme y estuvo inmerso unos segundos en mi currícula. Terrius era un joven de unos 35 años a lo mucho, de tez morena clara, cabello castaño, atractivo. Sus colores favoritos eran los tierra y pues tenía una cara muy amable y seria, lo cual no era del todo verdad, y menos cuando se enfadaba. Cuando me había sentado, alzó la mirada, me observó por unos momentos y regresó la vista al monitor de la computadora. Chequeaba los avances de producción, comencé a observar detalladamente la escueta oficina, donde me incluía al parecer como parte de sus muebles. Pronto comenzaría el suplicio de la entrevista, que para mi buena suerte no fue muy larga. Buenos días, ¿y te llamas? Buenos días. Ah, sí, Candice Wise, para servirle. ¿Tienes experiencia en colorantes? Sí, mi tesis se trató de ellos, aprendo rápido. Qué bien, por lo que vi en tu currícula tienes muchas aficiones. Mi educación así lo ha exigido, es bueno mantenerse ocupada. Le contesté sin sonar presuntuosa. Está bien. ¿Y cuándo podrías presentarte a laborar? Me preguntó. De inmediato, si usted así lo desea, le respondí. Me pareció demasiado pequeña para mi gusto. Había algo en ella que no parecía tan nerviosa como me imaginé que estaría. Sus manos, tan pequeñas al parecer, tenían vida propia. Creía además que las cosas podrían ser mejores si ella observaba que no me interesaba, aunque fuese lo contrario. Mientras le preguntaba, admiraba cada rasgo de su cara. Incluso logré aprenderme los ademanes cuando observaba mi oficina. Sin más, sabía que debía tomar una decisión. Con esta era ya la tercera semana de recibir entrevistas cada que se les ocurría. Algo me cautivó cuando mi corazón comenzó a latir sin control. Desconocía el hombre contradictorio que era yo, y le preguntaba acaso cuándo podría comenzar. ¿En qué rayos estaba pensando? ¿Cuándo llegamos a esa pregunta? Sin caer en cuenta me levanté y la llevé con la licenciada de Recursos Humanos. Esta vez, Karen no podría decir que no. Es más, no le permitiría ninguna objeción. Candice debía quedarse a cómodo lugar, pensaba él en el transcurso de la entrevista. Terrius se levantó, abrió la puerta y me indicó que saliera. Bajamos las escaleras y me llevó por dentro de la planta al mismo tiempo que me iba mostrando todas las áreas con las que ésta contaba. Las miradas de escrutinio y morbosidad no se dejaron esperar. Desde el primer día tuve mi sobrenombre, aunque no quise saberlo nunca. Por el contrario a lo que los demás pensaban, que de distraída no tenía tanto. Más bien, me caracterizaba por tener un radar para localizar a los morbosos. Así que consideré
que era mejor hacer caso omiso a las miradas que sentía sobre mí cuando miraba a cada objeto y a cada persona que me observaba a lo lejos. Sobre todo porque tenía la costumbre de que cuando alguien platicaba conmigo le miraba a los ojos. Era mejor así. Así aprendía de lo que iba bien o mal en la conversación. Después del recorrido me dejó en la entrada de las oficinas administrativas, despidiéndose y dándome instrucciones para el día 6 de febrero, que era mi primer día de labores. Bueno, entonces te veo el viernes. ¿Sabías que los colorantes son como las mujeres? Con temperatura y presión se ponen difíciles, me comentó él. Ella se me quedó observando. Era extraño. ¿Qué fue lo que dije? Era un... ¡Qué mal comienzo! Por supuesto, solo sonreí y pensé si eso era gracioso acaso. Afortunadamente el viernes, Charlie se encargó de recibirme y enseñarme cuáles eran los datos que debía de introducir a la base del laboratorio. Me encontraba, como cada mañana de ese día en adelante, una pila de folders con las revisiones de color proveniente de la línea, aunque por haber sido fin de semana, esta era de las más altas que en los otros días. Lo más difícil no era capturarlos, sino entenderle a la escritura de los supervisores. No recordaba que hubiera estudiado jeroglíficos. La verdad que se veía complicado. Una vez que terminaba, me encargaba varias visitas que debía hacer junto con Charlie a otros departamentos, de entre ellos el de producción, donde uno de los supervisores eran Pedro y Felipe. Ahí también se encontraba el superintendente Gabriel. Sonaba extraño. No los conocía o no les recordaba a pesar de que todos fuimos a la misma escuela, a veces solo por comentarios entre profesores. Además, había solamente a una persona que reconocía. Un par de días después vi a Tom. Él fue una vez tutorado de la profesora Matilde. Además, era de los más jóvenes. Los demás eran Antonio, Juan y Dylan. Ellos cuatro rotaban turnos toda la semana. Aunque me trataban bien, era complicado para mí, ya que apenas si entablaba algún tipo de conversación, sobre todo porque acostumbraba primero a observar y luego a confiar. Su historia no era como la de los demás, aunque nadie sabía mi pasado, ni aquel que fuera más que un compañero de trabajo y su confidente. No le podía decir a nadie cuánto había sufrido, un pasado que ya había superado, pero que finalmente aún lo tenía vivo dentro del corazón. Hacía unos cuantos meses de aquello, y aún no confiaba en los hombres que conocía. Fin del capítulo 2. Bueno, chicas, un capítulo más, pues perdonen la tardanza, pero esta semana es inicio de cuatrimestre y andamos en la locura de entregar las cosas administrativas, de preparar material y por eso no he podido subir capítulo. Pero si les ha gustado, espero que le den un like, suscríbanse y compartan. Hasta la próxima. Bye bye.